Cada pueblo tiene una historia escrita a base de letras mayúsculas, de guerras, de políticos, de fechas que a la mayoría de nosotros nos quedan demasiado lejos. Pero cada pueblo también tiene una historia con letra minúscula, una historia construida de forma discreta, cercana, una historia sin aspavientos y que sin embargo es capaz de influenciar positivamente la historia personal de otros muchos seres humanos. Dentro de estas pequeñas historias, Buitrago de Lozoya cuenta en su haber con una historia especialmente significativa y llena de bondad. Una historia de amor y de entrega a los demás. Es la historia de Don Francisco, párroco de Buitrago desde 1956. En los años 50, además de pobreza, en Buitrago hay mucho aburrimiento, así que Don Francisco empieza a organizar partidos de fútbol, poco después obras de teatro y posteriormente una rondalla. En aquel tiempo, Don Francisco empieza también a organizar los llamados ejércitos espirituales para contribuir a la educación de los más jóvenes, aunque eso hace incurrir a nuestro párroco en importantes deudas, algo que se repetiría posteriormente, pero que Don Francisco siempre conseguiría acabar solucionando. Pero Don Francisco no solo está interesado en el ocio de los habitantes de la Sierra Pobre, sino en su educación. Y es ahí donde empieza la carrera de Don Francisco, para dotar a Buitrago de infraestructuras que doten de educación a los más jóvenes. Llega su primer triunfo. Consiguió que se instalaran en Buitrago las monjas de la Congregación de María Inmaculada para el curso 1959-1960, en el que se hicieron cargo de un parvulario, clase de educación infantil y de impartir clases de corte y confección. Pero Don Francisco sigue observando y comprueba la situación de muchos jóvenes de la zona que carecen de posibilidad de acceder a estudios o a formación, y se propone entonces abrir un centro de enseñanza de bachillerato en Buitrago. Corren los años 60 y el problema de los hombres sin trabajo asola Buitrago. Entonces nuestro cura se propone fundar una escuela profesional y tras mucho sacrificio, así lo hace. Arranca la escuela con 14 alumnos, una escuela que iría creciendo hasta llegar a más de 1000 alumnos. Su sueño de ofrecer formación y posibilidades profesionales a los jóvenes de Buitrago y de toda la sierra se había hecho realidad tras superar innumerables dificultades. Sin embargo, el problema del paro seguía acechando, así que Don Francisco compró diversos terrenos para construir. La idea era poder facilitar un empleo a los jóvenes que se estaban formando en la escuela profesional. Corría el año 1963. Otra hazaña de Don Francisco que logró que 2 años más tarde se entregaron unos chalés construidos sin mayor ánimo lucrativo que el de pagar los jornales a los obreros que los trabajaron. Pero no se rindió allí nuestro cura, y no paró tampoco hasta que no consiguió construir una escuela profesional como Dios manda. Para hacer posible esto, consiguió involucrar la obra social de Caja Madrid, que se encargó de su construcción, cediendo parte de los terrenos sobre los que hoy se ubica la Escuela Profesional Santa María del Castillo, en un importante acto de generosidad. Lo que representa esta escuela para la Sierra Norte y para Buitrago sigue siendo palpable hoy día. La escuela se inauguró en 1974. Pero todo esto le sabía poco a nuestro párroco, que se involucró posteriormente en la creación de la residencia Marqués de Santillana, inaugurada en 1981, con el fin de conseguir atención y cuidados para los mayores. Aún así, seguía habiendo un problema. Había chavales que no tenían cabida por sus circunstancias personales especialmente difíciles en la escuela de Caja Madrid. Por eso no paró hasta crear la Escuela de Oficios Manuales San Francisco de Asís, donde el objetivo principal fue el de recrear el ambiente de una familia para jóvenes que no habían disfrutado de ella. Pero es que además, los jóvenes que aprendieron oficios han ido reformando y reconstruyendo la iglesia de Santa María del Castillo a lo largo de 20 años, mientras aprendían y practicaban sus oficios. Y sin embargo, aún hay más. Don Francisco se propuso fundar una coral, la Coral Santa María del Castillo, reconocida incluso a nivel internacional. Nació en origen con la intención de ayudar a esos chavales de la Escuela de Oficios Manuales. Don Francisco lleva casi 60 años de cura en Buitrago de Lozoya, y el Buitrago que hoy conocemos no sería posible sin el trabajo decidido a favor de los más pobres, de la educación, de la defensa de los que menos tienen, sin esa visión y esa entrega incondicional que ha hecho posible que el trabajo de Don Francisco haya cambiado la historia de un pueblo y, lo que es más importante, la vida de muchos de sus vecinos. Gracias, Don Francisco.
muy contento. En principio empecé medio jugando, a mí me ha dado siempre muy bien esto del fútbol, el deporte. Y el año 61 inicié una escuelita que quise que fuera algo parecido a esto, no pudo ser, pero cristalizó en la clásica escuela profesional. Y los chicos se encuentran ilusionadísimos porque están realizando un trabajo manual que es el que a ellos les va. No tienen el agobio de asignaturas, están viviendo en pisitos dentro del mismo pueblo. El pueblo les acoge maravillosamente. Casi el pueblo es una escuela donde estos chicos tienen su nombre, sus apellidos y tienen gente que les quiere.